En la última década el feminismo ha ganado terreno en distintos espacios públicos, académicos y sociales. Ha cobrado fuerza a través de voces y miradas diversas y contrastantes. El feminismo está presente en nuestro día a día, en el trabajo, en las conversaciones familiares, con los amigos y las parejas. Se debate y se difunde sobre los distintos temas que por siglos han atravesado la vida de las mujeres. Aborto, feminicidios, desapariciones, acoso, violencia, derechos laborales, cuerpo y sexualidad, amor romántico, diversidad sexual, entre muchos otros. Desde la primera ola feminista a finales del siglo XIX, en la protesta en contra de la negación de derechos civiles, hasta la cuarta ola que se vive hoy en día, las mujeres han utilizado diversidad de medios para difundir, compartir, cuestionar, concientizar, denunciar, y el cine no ha sido la excepción. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, platicamos con realizadoras cuyos proyectos refuerzan las ideas del feminismo e impulsan luchas en lo social y lo privado que ya no conocen límite. Movimientos sociales de mujeres que, aunque diversos, encuentran un punto en común: nunca más callar. Antes de platicar con las realizadoras Oralia Torres y Sharely Cuellar, quienes se dedican a la crítica cinematográfica, nos dan su visión sobre la forma en la que han sido representadas las mujeres y también sobre su rol como creadoras a lo largo de los años. La mayor parte del cine mexicano se ha enfocado en, pues sí, o sea, resaltar que, bueno, es que, ok, sí, están estas mujeres que luchan, pero es más importante que sean madres, que sean esposas, que sean cuidadoras y que tengan este rol un poco más pasivo y más al pendiente de lo que el hombre pueda necesitar, que al final de cuentas es reflejo pues, del machismo que vivimos todos los días. En años más recientes sí he visto bastantes películas con enfoques un poquito más abiertos, que están buscando otro tipo de protagonistas, que quieren hacer mujeres que no solo se dediquen a cumplir esas expectativas, sino que también tengan carreras o que estén en un proceso de descubrirse a sí mismas o que estén en lucha o en protesta contra algo, contra alguna violencia tanto institucional como personal muy fuerte y cómo se están, y pues cómo lo vamos manejando, cómo se lo van manejando al final de cuentas. O sea, creo que sería muy relevante mencionar el trabajo de una de las pioneras que, por ejemplo, creo que siempre se nos viene a la mente, principalmente Adela Sequeiro, que con ella vinieron muchísimas más, pero mujeres que participaron no solamente en protagónicos, sino que también aportaron en muchos departamentos también dentro de las producciones cinematográficas. Y creo que a partir de ahí también comienza como esta manera de desmontar la idea también de que el cine, siendo también un arte muy nuevo, yo todavía creo que el cine sigue siendo un arte muy, muy nuevo y que ellas también tienen esta propuesta y esta manera de entrar y proponer en diferentes partes de las películas y no solamente ser el rostro, ¿no? Pues esta ola también de mujeres directoras que va Busi Cortés, pues Mariano Varo y muchísimas más que también tenían una propuesta mucho más fuerte y mucho más firme sobre esta visión y las historias de las mujeres vistas en primera persona y ya no narradas por hombres. Siento que eso también dio este giro de qué es lo que están viviendo las mujeres. Eva Villaseñor, Natalia Beristain, Alejandra Márquez Abella, que siento que son un poquito más contemporáneas, más de nuestro tiempo, más de nuestros días. Ellas sí también, o sea, la manera en la que llegaron y se plantaron y dijeron, esta es mi idea y esta es mi historia y estas son las mujeres que presento. Por ejemplo, también Ángeles, eso, Luna Marán, Mariana Rivera con Flores de la Llanura. Creo que mujeres así que están contando estas historias son súper importantes. Lo platicaba también con amistades que esta idea también de vernos representadas en las pantallas, creo que a muchas mujeres nos faltó
sí desde pequeñas como ver estas otras mujeres que existían y que siempre estuvieron ahí, pero el cine no nos las mostraba. Sus perspectivas son muy importantes y muy cruciales también porque al final de cuentas, pues también es otra, o sea, es presentar personajes femeninos desde una mirada femenina, con una visión, ¿no? Es como que un poquito más eh, respetuosa y con una visión más subjetiva y más atenta a los deseos que pudieran tener los personajes femeninos dentro de las historias. Bueno, ahorita muchas preocupaciones de muchas directoras es, bueno, es que tengo que de presentar la manera de retratar las violencias estructurales que estamos enfrentando las mujeres en este momento histórico. Entonces, eso me parece también muy valioso porque con una sensibilidad más atenta y más cuidadosa, de manera en que no se explote la violencia y no se revictimiza a los personajes dentro de la pantalla, que es algo que suele pasar mucho en películas de denuncia social, pero dirigidas por hombres. Desde la denuncia, la experiencia del feminismo trasciende hacia el ejercicio del acompañamiento y la colectividad. Es lo que muestra la directora Patricia Valderas en su ópera prima, Ahora que estamos juntas, que desde la exposición del acoso sexual abre su historia al ejercicio colectivo que busca entender las violencias que ella y sus compañeras han vivido. Principalmente la idea de mi película es hablar sobre el acoso sexual callejero que sucede a niñas y mujeres a cualquier hora del día, todo el tiempo, bajo la mirada del mundo, sin que haya como ningún tipo de acción o respuesta al respecto. Pero también es cierto que hablar de acoso sexual callejero me llevó y obligó a que la película también tratara otro tipo de violencias callejeras, ¿no? Que no solamente son el acoso sexual callejero, y pues evidentemente también se habla sobre el papel de la autodefensa, que yo creo que es uno de los papeles más importantes de la película, como no solamente retratar qué es la violencia o cómo impacta en la vida de las mujeres, sino también cómo nosotras nos vemos o podemos actuar o tenemos una posición como ante este tipo de hechos, ¿no? Y creo que es necesario porque llega un momento donde eh, lo que debes de hacer para transformar tu realidad o las cosas que se espera que tuvieras que hacer más bien, a veces son inalcanzables, ¿no? O a veces son parte como de un proceso bastante complejo, individual, que no necesariamente va a llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, creo que reconocer las cosas que sí hacemos, reconocer las cosas que colectivamente hemos logrado a través de la historia por la lucha de los derechos. Creo que es necesario en este momento, creo que es importante, y no caer en este papel también, en este rol que suele también como haber mucho en las películas, que es como este victimismo y como este lugar donde ya no existe un lugar o sea, ya no existe algo de donde puedas sostenerte, ¿no? Algo de donde puedas agarrarte para poder seguir, porque evidentemente pues las luchas pues son largas, las luchas desgraciadamente son necesarias todavía, y pues también es muy difícil sostener una lucha porque pones el cuerpo, porque pones tu tiempo, porque pones tus recursos materiales, tu energía, tu intelecto, pones un montón de cosas y no lo estás haciendo porque alguien te esté pagando, lo estás haciendo porque crees en una causa, porque quieres mejorar tu realidad, porque quieres que otras generaciones tengan una vida mejor, ¿no? ¿No? O sea, el proceso no solamente fue como creativamente o de parte de la investigación peloteado con otras mujeres, sino que también tuve mucho apoyo desde el inicio de amigas que incluso no se dedican al cine o al audiovisual y que era como, pues es formar un crew, ¿no? Justo, y yo decía, oigan, es que tengo que ir a grabar a la marcha y como que no tengo quien me acompañe, alguien me cuida, entonces a veces eran estas chicas del taller o a veces eran mis amigas así, bueno, pues yo no sé hacer sonido, pero yo te sostengo la grabadora. Ah, pues bueno, va, chido, ¿no? Entonces mientras yo agarro la cámara y me cuidas las espaldas, pues ahí tú sostienes la grabadora y ya, y ahí vamos juntas. Al final lo que nos interesa, pues, más allá de que se ven en salas de cine, pues nos interesa que llegue a centros educativos, que se llegue a organizaciones, a instituciones, o sea, que pueda ser un material de debate, que pueda ser un material de análisis, o sea, sí nos interesa que la película vaya pues hacia esos lugares, ¿no? O sea, más allá de hablar entre nosotras y entre feministas, es como, bueno, vamos a hablar con otros públicos. La novedad del feminismo contemporáneo está en que ha rebasado los espacios urbanos y ahora se desarrolla en cualquier región del país.
En Quintana Roo, el Festival del Cine Proyectadas abre su espacio a mujeres jóvenes interesadas en crear y aprender sobre la industria del cine, desde una perspectiva feminista. Natalia Tarizón coordina este proyecto. Cada emisión contamos con una temática pues de importancia social, como te decía, o sea, somos una asociación civil que nos dedicamos a impulsar, comunicar lo que nosotras pensamos, creemos a través del arte. Y además pues es una manera también de que las mujeres tomemos estos espacios, ¿no? de amotinar barcos. Entonces de los espacios cinematográficos es esta herramienta que empezamos a utilizar y no pensamos que realmente fuera como a crecer, pero la primera temática fue aborto. De repente nos dimos cuenta que pues sí, no había muchas creadoras en el sureste, justamente, que era lo que buscamos impulsar, pues era tanto así este fenómeno que no teníamos como muchas creadoras. Y después dijimos, bueno, ¿y por qué limitar solamente a mujeres jóvenes, ¿no? ¿Qué tal si existe alguien que, no sé, ya acabó la universidad hace varios años y erró la carrera, o de repente le surge esto de contar una historia, ¿no? Porque ya tiene cierta experiencia y demás. Entonces fue que abrimos a que, bueno, no solamente mujeres jóvenes, pero tenemos un premio especial para mujeres jóvenes creadoras, y abrimos también el concurso a nivel nacional. Lo que más se conoce de repente en esta convocatoria es el concurso y pues vamos a participar y demás, pero tenemos una segunda fase con eso, y además hacemos conversatorios en donde se habla del tema, tanto de mujeres en la industria cinematográfica como de la temática específica que atraviesa. En esta tercera emisión tenemos la temática de trabajo de cuidados y doméstico no remunerado. Y la segunda parte que hacemos es utilizar estos cortos que nos envían, tanto los que ganan como los que no, para poder llevarlo, por ejemplo, a comunidades, a escuelas. Tenemos una compañera en DAS que vive en Zona Maya, entonces llevarlos y tratar de hacer incidencia a través de estos cortos, sensibilizar, reflexionar sobre las temáticas que abordamos, y en un tercer momento también pues que nos ayude como a trabajar con las servidoras y servidores públicos, legisladores, para poder generar una incidencia más allá. Entonces, la verdad es que el proyecto nos gusta mucho porque toda esta primera fase es como muy interesante, ver las historias, conocer los productos que se generan, porque si bien es importante cumplir con ciertos parámetros de calidad y con los formatos que requerimos, también es el trasfondo que tiene que ver con justamente, ¿no?, la historia y desde dónde se cuenta, y que pueda llegar a cumplir con el objetivo que es expresar por medio de las artes estas situaciones que finalmente viven, atraviesan, y atravesamos muchas mujeres a lo largo del país. El aborto ocurre todos los días, en espacios urbanos y rurales. Este ejercicio ha sido estigmatizado históricamente, pero también encuentra la solidaridad de las mismas mujeres, quienes están aprendiendo a acompañarse entre sí. La colectiva Marea Verde de Michoacán ha realizado de manera colectiva el cortometraje Ishu Harhascache Acompañando, hablado en lengua purépecha, la historia de una mujer que se encuentra ante un embarazo no deseado, en un estado donde todavía se penaliza su interrupción. Itzel Muñoz Mora y Celina Yunuen Manuel, integrantes de la colectiva, nos cuentan sobre esta historia. Es como una manera de verlo como parte de la vida sexual o reproductiva de las mujeres, ¿no? El aborto. O sea, no tiene que ser obligatorio, pero sucede. Entonces también queríamos desestigmatizar como esta parte, ¿no?, de la vida de nosotras las mujeres. Y ya decíamos que estábamos un poco cansadas también, ¿no?, como de melodrama alrededor o que también todo gire, ¿no?, alrededor y algo que también se habló mucho es que queríamos hablar desde la ternura, desde las redes que se tejen en esos momentos, ¿no?, en los que se decide sobre el propio cuerpo de una. Entonces sí fue una decisión consciente que todos lo platicamos, y pensando también un poco, ¿no?, en como las salidas que ya se estaban planeando, que pues de repente son, ¿no?, en comunidades que todavía tenemos pendientes, ¿no?, esas proyecciones en comunidades purépechas. Entonces no queríamos provocar miedo, ¿no?, al contrario, queríamos provocar como curiosidad por saber más, curiosidad por conocer más estos procesos, ¿no? Pues son mujeres que tienen sus contextos diferentes, que son mujeres que viven
que sueñan, que tienen más cosas allá, más allá, ¿no? Entonces tampoco queríamos que todo se centrara totalmente como en la decisión, ¿no? Y un poco algo que estuvo pues como extraño fue que de repente nos decían, ¿no? Que se les hacía extraño que decidiera, como que se le hiciera fácil decidir, ¿no? Como de sí voy a abortar, pero para nosotros fue como una manera de darle la vuelta, ¿no? Porque siempre tiene que ser como una decisión tan difícil o la decisión determinante, ¿no? En la vida de las mujeres. Entonces también era un poco como poner esa otra narrativa alrededor pues, de la práctica del aborto seguro, ¿no? Sí, y también queríamos que fuera un proceso vivido en condiciones dignas, ¿no? Como que justo no queríamos retratar un sufrimiento, a pesar de que en contextos de comunidad es más difícil acceder al aborto seguro, queríamos mostrar una posibilidad, ¿no? Y una de tantas miles de historias. Sabemos que hay mujeres que a lo mejor les puede tomar más tiempo decidir, pero también hay mujeres que lo saben intrínsecamente porque lo sienten y no desean, ¿no? Entonces, a veces no es como, o sea, como que a veces es algo que en acompañamientos, por ejemplo, amigas que acompañan nos contaban que pues hay mujeres que llegan muy decididas, ¿no? Entonces, no queríamos como poner en duda o en cuestión su decisión, sino que la historia también respetara y se centrara pues en su autonomía, ¿no? Y que fuera vivida en condiciones dignas. En Hay algo que no he dicho, cortometraje de la guerrerense Maciel Hernández, presenta a 3 mujeres decididas a interrumpir su embarazo. Fotógrafa, realizadora audiovisual e integrante del colectivo Decide, Maciel retrata en conversaciones íntimas y espacios cotidianos las decisiones valientes de sus protagonistas, así como el acompañamiento comunal. Mi intención es que pueda pues abrir también, que el corto pueda abrir reflexiones y conversaciones. Creo que también busca conectar con el público, conectar más allá del activismo con las mujeres que habitan las ciudades, las comunidades, todos los espacios en el país, para que se puedan, no sé, conectar con esta historia y a lo mejor les resuene. Y que incluso también buscando referencias me di cuenta que hay muy pocas historias y muy pocas películas que aborden el tema del aborto y que hay muchas que lo abordan desde una cuestión muy dramática. Entonces creo que es necesario que podamos tener estas historias representadas también desde otro lugar, que no sea el drama, el morbo, porque es un acto y es una decisiones que las mujeres viven todos los días, ¿no? Lo que aporta es eso, es una mirada que busca también ser muy íntima, que busca conectar y crear diálogos, crear puentes, desde la cuestión también emotiva, que pueda servir también para otras organizaciones, ¿no? O sea, como que también mi intención es que en algún momento, a lo mejor pasando la ruta de festivales también, pues que se pueda rolar, que se pueda ver, ¿no? Porque para eso hacemos películas, para que se puedan ver y que sí puede ser un material de apoyo para otras colectivas, para otras organizaciones, para que pueda estar en otros espacios, para que pueda ser un punto de diálogo, un ancla para entablar conversaciones con personas que a lo mejor no les ha costado mucho entender el tema y que a partir de este corto puedan entenderlo o puedan verlo desde otra forma, no tanto desde los discursos que van con leyes, que van con esas cosas, pues eso sería, ¿no? Como lo que yo desearía. Nárralo en primera persona es un concurso de guión de cortometraje del IMCINE que convoca a la diversidad de mujeres en México a contar aquello que las trastoca. Michelle Olivares es una de las ganadoras del concurso. En su guión, Salvar a Milka del agua, retrata la amistad interrumpida entre 2 amigas por la violencia que acecha a muchas mujeres a temprana edad. Eso es lo que a mí me gusta más del concurso. También es una manera de decir que justo el cine o hacer cine o escribir cine no es
un lugar reservado para algunas privilegiadas, algunos privilegiados, ¿no? Sino que es algo que se puede hacer desde la trinchera particular de cada persona, porque lo que se pondera son estas miradas diversas y estas distintas visiones de un tema, que en este caso fue aquello que nos encierra, recuerdo, sí, ¿no? Entonces se pondera la mirada, creo. Y eso a mí me parece como, pues sí, como una acción muy, muy feminista, ¿no? Porque finalmente las mujeres, no me quiero meter como en esta discusión de la mirada femenina, porque eso es una cosa de nunca acabar, pero creo que, de nuevo, inevitablemente, como mujeres prestamos atención a ciertos aspectos, porque nos tocan directamente. Y de esos aspectos son de los que hablamos, de esos aspectos son acerca de los que llamamos la atención y de los que escribimos y los que queremos contar. En los años 70, Lucero González formó parte de los primeros movimientos de liberación de la mujer en México. Con otras amigas lanzó una publicación transgresora para las mujeres, La Revuelta, uno de los primeros periódicos feministas en México. Décadas después, con un documental del mismo nombre, producido por Luna Marán, se reencuentra con aquellas participantes con quienes realizaron esta gran aportación. Efectivamente, si revisamos la historia del feminismo en México y en general de América Latina y del mundo, nos damos cuenta que falta muchos testimonios, historias, documentos de una larga lucha que lleva más de 50 años para hablar, dijéramos, de la segunda ola del feminismo, ¿no? Que es el que nos tocó vivir a partir de los años 70. Entonces, había un faltante en cuanto a memoria histórica del movimiento feminista en México. Entonces, dijéramos que ese fue un primer detonador, impulso, que bueno, muy animada por Luna Marán, me dijo, tienes que contar la historia de ustedes, porque además, pues, publicamos el primer periódico feminista de esa época. Es que tenemos que incorporar otras voces y tenemos que empezar nuevas conversaciones para ver cómo nos sumamos y no restamos. Entonces creo que esa es otra parte que yo quería que quedara muy claro en la película. Cómo hay nuevas generaciones de feministas y tenemos todas que dialogar. El adversario y el enemigo está afuera, no está dentro del movimiento. Aldonza Contreras, con quien me senté a trabajar el diseño sonoro, también, que podría ser mi hija, nos, dijéramos, interactuamos en el sentido que decía, ay, hasta que estoy viendo esta película me cae el 20 de todo lo que mi mamá hizo para sacarnos adelante a mi hermana y a mí, y todo, o sea, cada una de ellas me retroalimentaba con sus propias reflexiones, no solamente que te digo que son chavas muy creativas y talentosas, sino que cómo la película las iba tocando en la hechura de la propia película, me enriqueció muchísimo. O sea, aprendí cómo nos veían, dijéramos, a las de otras generaciones o incluso a sus madres o a sus abuelas, y eso, pues lo puedo considerar un regalo. Mi propósito es que esta película, en primer lugar, la hice para las feministas, como eso, como memoria histórica, como decir, no estamos empezando de cero, hay una larga lucha. Retomemos de ahí lo que sirve y lo que no, pues no. O sea, pero no ignoremos que tenemos un pasado histórico y que es una manera como de tender puentes, de abrir diálogos. Hay algunas ventanas y puertas cerradas, tratar de abrirlo. ¿Por qué? Pues porque estamos como en una, dijéramos, revolución cultural que requiere de todas y de todos y de todes.
y que en esa medida solamente vamos a poder hacer los cambios que se requieren. Las historias que se narran en el cine mexicano dan cuenta de una realidad cambiante. La representación de las mujeres en la pantalla ha ido cambiando, y en mucho se debe al ejercicio crítico de las creadoras, las pensadoras y divulgadoras de nuevas expresiones narrativas. Las miradas de quienes realizan cine ya no son las mismas. Pero, ¿podemos hablar de un cine feminista? Sí considero que hay un poquito más de visibilidad y de financiamiento para que se realicen más producciones dirigidas y escritas por mujeres, pero en sí, como estructura, como institución, como modelo de distribución, no es feminista. Siguen habiendo muchas violencias estructurales, muchos tanto bloqueos de oportunidades o de favoritismos y dinámicas de poder al final de cuentas, y que se reflejan tanto en la preproducción, producción, postproducción, distribución y cómo las vemos también. Cómo nos llegan esas películas, cuáles son las películas que nos están llegando. Entonces, no, no considero que sea feminista, pero sí veo que hay un poco más de apertura y más, como por lo menos conciencia de que se tienen que cambiar las cosas, que se tienen que cambiar las maneras de cómo se realizan las películas y cómo se pueden compartir. No creo que se haya vuelto feminista, ojalá el cine fuera feminista, eso sería increíble. Creo que a la industria del cine le falta muchísimo todavía que aprender de lo que implica como ser feminista, ¿no? O sea, no, siento que hay más películas que hablan sobre mujeres porque es políticamente correcto en este momento y porque es también como parte del avance del siglo XXI, pero que no necesariamente está concientizado, ¿no? Y eso lo podemos ver en la narrativa, ¿no? O sea, sí, en las películas mexicanas, o sea, bueno, pues a lo mejor hay más mujeres representadas, pero ¿qué mujeres están representadas, no? O sea, ¿dónde está esa diversidad de mujeres, no? ¿Qué papeles tienen? O sea, siguen siendo las víctimas, sigue siendo la historia de amor, o sea, ¿qué? ¿De qué se está hablando? Sí, siento que ha habido se ha tocado un poquito más el tema de las mujeres, pero creo que no necesariamente con una perspectiva de género o con una perspectiva feminista. Y creo que eso hace falta. Y no solamente en las representaciones, ¿no? O sea, en los puestos de dirección. Cuando hablemos de un cine mexicano más vertido hacia el feminismo o hacia un lugar con más equidad, creo que implicaría no solamente lo que vemos, sino cómo estamos produciendo. Yo creo que sí, y yo creo que es un punto de partida nada más. O sea, es un punto de partida hacia un chorro de cosas más, como decíamos, que nos faltan todavía abordar y que estamos todavía en el umbral de cosas que podrían de verdad cambiar sociedades y cambiar mentes y empujar a que pues la manera en la que convivimos laboralmente, en la que convivimos socialmente, en la que se hace incluso política, cambie. Entonces, el poder llegar a diferentes aspectos a partir de estas historias, de también hablar como desde el corazón y hacerlo así, y conectar con otras de esa manera a través del arte, creo que es algo muy lindo también. Documentales o ficciones, cine comercial, de autor o experimental, cortometrajes o producciones de amplios alcances. Todos han sido enriquecidos por esta diversidad de voces y miradas. Hay nuevas miradas para las mujeres en las pantallas mexicanas. Celebramos su aliento, su energía y su propuesta de nuevas sociedades.
Gobierno de México.